qué es que ocurre. Entonces, la idea mía es de tratar de tocar pocas patologías, pero que nos permitan explicar por qué aparece, ¿no? Si yo veo alguna imagen, algún hallazgo, este hallazgo me permite entender, yo lo pueda explicar y por qué ocurre, ¿cierto? Entonces, ese es el fin de patología especial, creo yo. Entonces, tratar de integrar algunos conceptos que nos permitan explicar los hallazgos que encontramos. Entonces, primero, vamos a arrancar con asma. Entonces, en asma ustedes me dirán, ¿qué es el asma primero? ¿Por qué ocurre? Es una respuesta. Bueno, es una respuesta que es reversible primero ante algún alérgeno y es consta pues, ¿no? de la inflamación del bronquio. Va a haber una reducción de su luz y también va a haber una secreción de moco que obstruye la vía respiratoria y genera dificultad respiratoria. Es una respuesta inflamatoria en el cual, como mi compañero ha explicado, también predomina los eosinófilos. Ya, ¿por qué predominan los sinófilos? Porque es una respuesta alérgica. Correcto. Es una respuesta de ya. Bien, vamos por partes. Primero, en efecto, el concepto tiene que estar claro, es una reacción de hipersensibilidad o reacción alérgica, ¿no es cierto? Entonces, esto ocurrirá por diversas causas. Obviamente, la más frecuente en el asma tipo 1 es por un alérgeno externo, que puede ser polen, que puede ser polvo, ¿no es cierto? Ahora, puede desencadenarse también por un proceso respiratorio, y ya en el asma tipo 2 está asociado, por ejemplo, una gripe o un resfrío te puede desencadenar una crisis asmática, ¿ok? Entonces, esos son los desencadenantes, pero ¿son las causas? No, no son las causas. El asma es un proceso inflamatorio crónico que tiene hipersensibilidad de base. Entonces, con los conceptos que ya tenemos previamente, si es un proceso inflamatorio crónico, ¿qué células predominarán? Linfocitos y linfocitos, macrófagos. A estos le sumamos, como nos dice Kevin, los eosinófilos, porque estamos en un proceso alérgico de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Qué más ocurre en esto? Ocurre que en este proceso también se ocurre broncoconstricción, ¿no es cierto? Por eso es que hay un cierre de las vías respiratorias. ¿Ya? Habiendo entendido esto, podemos pasar a explicar la lámina. Entonces, lo siguiente que ocurre, lo primero que ocurre es pues que evidentemente tengo mi alérgeno que me desencadena el proceso, tengo mi proceso gripal que me desencadenó mi crisis, y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces tendré migración inflamatoria. Entonces, primero vamos a encontrar linfos, podemos encontrar basófilos, eosinófilos, leucocitos, ¿no es cierto? Leucocitos. Estos desencadenarán un proceso inflamatorio. Ahora, aquí pasarán varios eventos. Lo que yo quiero que observen es lo siguiente. Recuerdan, ya vimos antes imágenes de lámina propia, ¿no es cierto? De membrana basal, para ver, por ejemplo, en el caso de las neoplasias. Y era una línea. ¿Qué les parece esta membrana basal de acá? Está engrosada. Está engrosada, ¿no es cierto? Entonces es un proceso que ocurre, hay un engrosamiento de membrana basal. Ahora, en el contexto de este proceso inflamatorio encontramos áreas de separación, ¿no es cierto? Que es edema tisular, ¿no es cierto? Se genera edema por el proceso inflamatorio. ¿Qué más ocurre? Ocurre de que en este contexto inflamatorio hay secreción de moco, y este moco desprende partes del epitelio, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, ¿cuál es el epitelio que tenemos a nivel bronquial? Estamos Pseudoestratificado cilíndrico ciliar. Correcto, tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no es cierto? Pero en realidad, si queremos apegarnos al concepto estricto, es un epitelio monoestratificado. Obviamente es pseudoestratificado por la altura de los, ¿no es cierto?, de los núcleos. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos observar bien: núcleo abajo, núcleo arriba, núcleo abajo, núcleo arriba. Entonces, ahí como tal lo vemos. Pero ¿y qué les parece esta parte? Mirad la continuación nada más. ¿Sigue siendo pseudoestratificado? No, ¿no es cierto? Lo que pasa es de que habíamos visto que en los procesos de agresión crónica, en este caso ya sea inflamatoria, externa, lo que sea, habíamos visto de que se busca un mecanismo de adaptación. En algún caso, por ejemplo, en el esófago hemos visto la metaplasia. Aquí también puede ocurrir metaplasia, ¿okay? No es, digamos, un hallazgo característico. ¿Por qué no será un hallazgo característico? Porque no biopsiamos a todos nuestros pacientes con asma, ¿no es cierto? De hecho, no es un examen de elección. Pero si lo hiciéramos, encontraríamos que es algo que ocurre con frecuencia, a diferencia de
Barrett, ¿no es cierto? El esófago de Barrett, donde sí casi todos los pacientes para ser diagnosticados van a biopsia. Entonces, algo que puede ocurrir es lo siguiente: imagínense, si estamos teniendo desprendimiento de las primeras capas junto con moco, imagínense que acá desprendemos, ¿no es cierto?, epitelio, primera capa de epitelio con moco, nos quedamos sin epitelio. Entonces, en respuesta a este proceso de inflamación crónica es que se produce una metaplasia. Es una metaplasia de un epitelio respiratorio, ¿no es cierto?, sobre su tejido cilíndrico ciliadas en los caliciformes, a una metaplasia escamosa. ¿Ok? Entonces hacemos una metaplasia, que es otro proceso que ocurre por un mecanismo de respuesta adaptativo, como ya hemos visto en todos los casos de metaplasia. ¿Ya? Finalmente, ya fuera del tema de la biopsia, también podemos estudiar el caso del esputo o expectoración. ¿Okay? No todos los pacientes asmáticos llegan a este estudio, pero de los que llegan a hacerlo, en realidad, vamos a encontrar que este material celular desprendido junto con moco, ¿no es cierto?, en matriz extracelular, va a generar una condensación en forma de espirales. ¿Okay? Cuando se observa y se realiza una tinción al esputo, se llaman espirales de Kurtzman. ¿Okay? Ahora, además, si todo este condensado, este material que hemos hablado, se juntara con una proteína que se llama fosfolipasa, con la fosfolipasa pueden formar algunas estructuras que no se ven en esta imagen, pero se pueden ver como agujas o cristales, que son los cristales de Charcot. Ambos, Charcot-Leyden, ambos que se pueden observar en el esputo. Entonces, ahora, se preguntarán, o les pregunto yo en todo caso, ¿cuál sería una indicación para hacerle biopsia a un paciente con asma? O en todo caso, ¿por qué este paciente tenemos una pieza acá de biopsia, de bronquial? ¿Por qué? No tiene indicación, ¿no? O sea, ¿cuántos pacientes con asma les hacemos diagnóstico con biopsia? Ninguno, ¿no es cierto? Nuestro diagnóstico está basado en nuestro juicio clínico, más nuestra espirometría forzada, yo qué sé, entonces hacemos eso. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo en patología? Porque nos permite, la imagen nos permite identificar los procesos que ocurren para que podamos entenderlos. Entonces, poniéndolo en contexto, ¿por qué le habrán hecho a este paciente? Seguramente por otra razón. Como por ejemplo, imaginemos que yo tengo un paciente adulto ya, asmático, ¿sí?, con su tratamiento y lo que quieran, pero que le detectan una masa pulmonar, ¿no es cierto?, cercana a la luz bronquial. Entonces van y le toman una muestra de biopsia. Yo imagino que dentro de la muestra de biopsia, si nosotros seguimos moviéndonos en toda la lámina, de repente por acá está la masa, ¿no es cierto? Pero, mira, era asmático y nos permitió descubrir cómo eran las características de su área bronquial. Básicamente, esa es la razón por la cual se ha podido tomar esta muestra. No hay otra razón, no hay una razón particular para hacer biopsia en paciente. Ahora, ¿qué más nos llamaría la atención? Imaginemos que a pesar de la broncoconstricción, ¿no es cierto?, mira, tenemos edema tisular, tenemos engrosamiento de membrana, tenemos una metaplasia que cambia de este epitelio a este. ¿Qué creen que pasa con la pared de ese bronco? Se engrosa, ¿no es cierto? Tenemos un engrosamiento de la pared bronquial, sumado a la broncoconstricción, estará cerrando la luz bronquial, ¿no es cierto?, en una mayor o menor medida. Por eso es que el asma es un fenómeno obstructivo. Y este fenómeno obstructivo clínicamente se manifestará como una sibilancia, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, creo que queda claro. Ahora, entonces, nos organizamos y ordenamos los conceptos que tenemos que tener claros. Nuestro primer concepto será que estamos frente a un proceso de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Es un proceso de hipersensibilidad que trae consigo inflamación crónica. Ese será el primer contexto. ¿Ya? Entonces, como inflamación crónica ya sabemos qué tipos de células tenemos. Nuestro segundo punto será que este proceso inflamatorio generará dos cosas, tanto un edema tisular como un engrosamiento de la membrana basal. Tercer punto. Como tercer punto tendremos que este proceso inflamatorio genera tanto una secreción de moco como un desprendimiento epitelial. En consecuencia, tenemos como un mecanismo adaptativo la metaplasia escamosa, ¿no es cierto? Y finalmente, como cuarto punto, será que en muestra de esputo, ya habíamos hablado anteriormente, tanto el desprendimiento celular más matriz extracelular
más el moco y todo su contenido, que puede ser, ¿no es cierto?, proteínas y lo que quieran, forman un conglomerado que da lugar a estas estructuras en espiral que se llama espirales de Kurtzman, y que si se asocia a la proteína fosfolipasa se puede dar lugar a estructuras en forma de agujas o cristales, que son los cristales de Charcot-Ley. Entonces esos serían nuestros hallazgos que tenemos que recordar. Entonces, más allá de que en realidad para nuestro paciente saber estos nombres característicos no resulta importante porque no le vamos a cambiar el pronóstico, sí son importantes desde el punto de vista que nos ayudan a entender el origen histopatológico de la enfermedad. ¿Ok? Cuando se iniciaba con qué, doctor, los nombres de las espirales. Los espirales son como, ya, ok, matriz extracelular, células desprendidas y moco. Ya. Entonces, ya entendimos, ¿no es cierto? ¿Alguna duda aquí respecto a la parte patológica? ¿No? Perfecto. No, no sé por qué me pasa. Les dejo.